Muy buenas tardes. Damos gloria a Dios y a ustedes gracias por estar en nuestra sintonía. Saludos, paz en el nombre de Jesús de Nazaret. En su hogar, paz. En su trabajo, paz. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos los que nos escuchan en esta hermosa tarde venezolana. Que Dios Padre Todopoderoso, nuestro Rey y Señor Jesucristo, more con su Santo Espíritu en su corazón. Radio Salem, Dirección General, Mireya Flores de Mendoza. La musicalización y control del audio y en la producción su servidor, Edixon Escola. En esta tarde estoy acompañado de mi hermano y predicador Pedro Agustín Rodríguez. Tenemos nuestro número de contacto, el 0412-741-4140, para mensajes de mensajería de texto. 0412-741-4140. Si usted quiere escribirnos a través del WhatsApp, puede hacerlo a través del más 58 412-741-4140. Y te bendecimos, como dice allá en el libro de Números, capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesucristo, el Hijo de Dios, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios esté con todos los que nos escuchan en esta tarde maravillosa, preciosa, que hizo Jehová para todos nosotros. Dejo con ustedes a mi hermano Pedro Agustín Rodríguez. De Cristo. Bien, nos sentimos contentos, como todos los viernes, de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Voy a tener la lectura de la palabra aquí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre Celestial, en el nombre santo de tu amado Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque en esta tarde usted nos concede, Señor, Dios mío, ministrar tu palabra aquí a través de la radio Salem 97.1. Gracias, Señor. Tome usted el control de todo. Use nuestras voces, Señor, y háblele a todos los hermanos y también a los inconversos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bonita la lectura de esta tarde, hermano Agustín. Sí, así es. Esta es nuestra esperanza, que todavía está en pies, no se ha cumplido. Pero se cumplirá. Se cumplirá. Y no faltará. El Señor no miente. Los hombres mienten, mas nuestro Dios es veraz. Así es. Es veraz. Hay una máxima que está por allí en uno de los textos, proverbios, que dice: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque hay gente que promete pero no cumple, hermano Agustín. Sí, así es. Pero cuando usted le puede prometer a un hombre
pasará tal vez por alto la promesa. Pero cuando uno hace una promesa al Dios del cielo y no se la cumple, las cosas se ponen feas, se ponen difíciles. Y generalmente no vienen cosas muy agradables y buenas para el que prometió a Dios algo y no lo cumplió. Porque el Señor castiga al hijo que quiere. ¿No es que dice la palabra? Sí, así es. La Escritura dice que el Señor castiga y azota a todo aquel que toma como hijo, porque ¿qué hijo es aquel al cual el Padre no castiga? Así lo dice en el libro de Hebreo. Así es que es mejor no prometer que prometer y no cumplirle al Señor. Pero aún peor, no cumplirle al enemigo de nuestra alma. La cosa es mucho más terrible, hermano Agustín. Porque nuestro Dios se venga contra nosotros con pestilencias y grandes calamidades. ¿Verdad que no? No, el Señor, Él corrige, pero no de esa manera, porque el tiempo que estamos viviendo, el Señor siempre nos corrige a través de su palabra, usa también un profeta, siempre tiene una palabra de Dios, o sea, de Él para nosotros. Hay corrección y consuelo, pero con el enemigo no es así, hermano Agustín. Con el enemigo de nuestra alma, el príncipe de las tinieblas, las cosas son diferentes, son más fuertes, son terribles. Porque no solamente alcanza al que prometió, sino también a su familia. Alrededor de él causa el caos completo, hermano Agustín. Sí, así es. El enemigo no tiene misericordia, él no sabe lo que es misericordia, él no sabe lo que es amor, está condenado y él quiere condenar a todas las personas que pueda para llevárselo al infierno. Así es. Ahora, muchos dicen, no, el infierno no existe, pero ¿qué dice el Señor acerca del infierno? Que no existe. Por ahí hay una lectura en Mateo 23:35, hermano Agustín. 23, el versículo 33, allí donde habla el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas, y Él les dice allí que ellos eran hipócritas porque ellos, conociendo estas cosas, hacían muchas cosas que lo iban a llevar allí a esa condenación. En el libro de Mateo capítulo 23, versículo 33, dice: fariseos hipócritas, ¿cómo evitaréis la condenación del infierno? Así que esa condenación del infierno está latente y la única forma de evitarla es que la persona reconozca su pecado y comience a servir a Dios de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia, porque si el hombre trata de buscar por su propio medio de servir a Dios, está equivocado, porque la única forma de agradar a Dios ya está escrita en la Biblia. Entonces, la palabra del Señor, ella es viva y eficaz. El Señor le dice aquí, en el libro de Mateo, bastante fuerte, dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está. Y aquí hay otra donde en el verso 15, 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno, o más hijos del infierno que vosotros. O sea, para el que hace cosas que a Dios no le agradan, como engañar a través de la fe, ¿verdad? Sí, así es. El que engaña con la fe, llevando a adorar a quien no es Dios, eso trae mayor condenación. Claro, porque la persona está llevándose a la persona por otro camino que no es el camino del Señor. Por eso la palabra del Señor dice que esa persona recibe doble condenación, porque está haciendo que los demás también se vayan a la perdición con él. Así es. Bueno, vamos a entrar hoy nuevamente en lectura de
Primera de Crónicas 29-26. 29-26, hermano Agustín. Vamos a leer, a ver qué nos dice en 29-26 del libro de Crónicas. Y dice de la siguiente manera: y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. 29-26 al 28. Entonces mandó Ezequías sacrificios o a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Esto es que segunda, es Primera de Crónicas, hermano Agustín. La lectura era en Primera de Crónicas. Sin embargo, está relacionado porque estamos hablando acerca de lo que mandó David a su hijo. Dice la lectura: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Los hechos de Rabí, los primeros y últimos, están escritos en el libro de las crónicas del vidente Samuel y en las crónicas de Natán. Ya el vidente también está relacionado en eso. David organizó en el templo los servicios para servir al Dios del cielo, hermano Agustín. Sí, así fue. Él antes de morir también habló con su hijo Salomón y le había dado instrucciones acerca de lo que él debía hacer para que Dios lo bendijera como rey y le diera siempre poder sobre, no solamente sobre su pueblo, sino también tranquilidad con los pueblos alrededor para que hubiese paz. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 28, en el verso 9, le da un consejo su padre a Salomón y le dice: Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Salomón, hijo mío, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí se comprometió con su papá. Así fue. Se comprometió: yo voy a servir a Jehová. Pero parte de también servir al Señor era que el rey tenía que tener un libro de esta ley en el trono, al lado del trono, para leerla todos los días de su vida. Pero parece que Salomón como que se le olvidó leerlo y se le olvidó seguir el consejo de su papá. Y cuando se le olvidó seguir el consejo de su padre, cuando él en su vejez, su corazón fue cambiado por causa de lo que está escrito en la ley. Salomón no tocó cuando a Moisés le dijeron: el rey que ponga sobre la tierra, el rey que mande sobre mi pueblo, él no deberá tener muchas mujeres, tampoco muchos caballos, ni descenderá a Egipto. O sea, que no regrese a Egipto, sino que él
tendrá ese libro para leerlo siempre y recordar las recomendaciones que Dios había dado a través de Moisés. Y ellos tenían que tener este libro a la vista, a la mano del rey. Pero parece que hasta lo botaron, hermano Agustín. Parece que fue que Salomón se confió en su sabiduría, como era un hombre más sabio que todos los que existían en su tiempo. Él se confió y ya no le interesó de tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque ellos tenían que, allí en su trono, en su reino, tener una copia de la ley y leer en ella todos los días. Y aparte de eso, Salomón tenía un poco de gente de allí que sabía leer y lo podía mandar a leer esa copia y escuchar solamente, pero Salomón, él se confió en su sabiduría y entonces cuando llegó el momento que necesitaba entender la palabra de Dios, ya era demasiado tarde, pues ya las mujeres habían cambiado su corazón y Dios le envió a él un profeta y el profeta le habló de parte de Dios, pero no dice nada acerca si él se arrepintió o no dice nada la Biblia acerca de eso. Así es que entonces prometió, por eso dije al comienzo, prometer y no cumplir no es bueno. Cuando Salomón ya era viejo, las mujeres cambiaron su corazón, dejó de servir a Jehová su Dios, Dios lo desechó, pero no quiso romper el reino de su mano, o sea, meterle guerra y raerlo, sino que decidió que por causa del amor a David, su hijo, el que sí había seguido fielmente, aunque cometió errores, pero siguió fielmente la palabra de Dios, entonces, por ese amor a David, Dios no le iba a quitar el reino. Y así sucedió. Murió Salomón y viene su hijo Roboam, porque lo sucedía en el trono, Roboam. Los hechos de Salomón, primeros y postreros, dice acá, están escritos en otro libro del profeta Natán y de Ahías Silonita. Esos libros nunca los hemos visto. Yo no lo he encontrado aquí. No, hay muchos libros de algunos profetas que no aparecen, porque eso se perdieron con el tiempo, ni aún en Israel lo tienen. Sin embargo, Salomón murió y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam fue a Siquén, convocó al pueblo de Israel, las 12 tribus, y allí entonces se enteró uno de los enemigos del rey, llamado Jeroboam. Vino a la reunión y hablaron con el rey y le dijeron los de Israel, como Salomón se había olvidado, hermano, la familia que tenía el rey era tan numerosa, porque 1000 mujeres, ¿cuántos hijos tendrían? Posiblemente entró varios hijos, pero la mayoría... Varios, sí, será miles. Pero como no dice el nombre... Sí, tenía miles de mujeres, 1000 mujeres. Si cada una daba luz, aunque sea uno, eran 1000. Pero la escritura nombra uno, solo nada más. Ah, bueno, el primogénito. Sí, entonces pero las mujeres, ellas no eran nombradas, sino aparecen nada más dos que se casaron con... Pero los príncipes vinieron al rey, los príncipes vinieron a hablar con su hermano. Y cuando murió su padre, el hijo del rey llamó a sus hermanos los príncipes. También serían los príncipes de los sacerdotes. Los llamaría para tener consejo. También llamó a los ancianos para tener consejo. Pero como ya Jehová había decidido dividir el reino, entonces, al pedir el consejo, Roboam resulta que desechó el consejo de los mayores. Porque, ¿qué le pedían? Le pedían era, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. ¿Por qué? Los impuestos, hermano Agustín. Sí, así es. Porque era mucha gente. Aparte de eso, mire cuántos caballos tenía Salomón. Salomón tenía carros y gente de a caballo, tuvo 1400 carros y 12.000 jinetes.
¿Y quién los alimentaba, hermano Agustín? Salomón. No, el pueblo de Israel, mi amigo. Los guerreros del pueblo. Tuvo 400 carros y 12.000 jinetes. Tenía que alimentar a los caballos, a los jinetes y a los carros, tenía que mantenerlos a todos en condición de guerra. Y todo eso era lo que el pueblo tenía que afrontar. Por eso, cada tribu tenía que traer el tributo mes por mes. Cada mes una tribu venía, como eran 12 tribus, de las 12 tribus, la tribu del reino entraba ahí, ¿verdad? Sí, así. ¿Quedaban cuántas? 11. Pero la tribu de los sacerdotes tampoco entraba ahí, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, ¿cuántas quedaban? 10. Entonces, 10 tribus tenían que alimentar a todo ese gentío, más a las mujeres del rey, 1.000, y a los hijos de las mujeres del rey. Supongamos que el 30% tuviesen hijos, pero hubo más de una que parió doble o triple. Había bastante, ¿verdad? Sí, tuvo que haber bastante. Entonces, todo eso eran los impuestos que el pueblo tenía que aportar para mantener a esa familia tan grande, la familia del rey. Y el ejército, porque también tenían que mantener el ejército. Entonces, le piden al rey que aminore la carga, disminuye nuestra carga. Y entonces el rey le pide consejo a los ancianos y los ancianos le dicen, sí, disminúyeles la carga. Pero como consultó con los muchachos, miren, los muchachos le dijeron, los que se habían criado con él, le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. No, así le dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo aún más. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam, el que había sido adversario de Salomón. Había huido a Egipto, regresó cuando supo que se murió el rey, y entonces el consejo de los ancianos, Roboam no lo atendió, sino al consejo de los jóvenes. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Resulta que este hijo de Nabat lo encontró el Silonita, Ahías, y le había dicho, así dice Jehová, raeré el reino de Salomón, te daré a ti 10. ¿Verdad? Fueron 10. Sí, así. 10 tribus. Y le daré a él 2 tribus. Entonces llegó el momento y allí estaba Roboam para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dado, porque Salomón había faltado a la promesa. Entonces, por eso comencé diciendo que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque si uno no se compromete, entonces el Señor no lo toma tan en serio. El apóstol Pedro dijo, más vale no hubiesen conocido el consejo del Señor, o hubiesen venido al Señor y hubiesen gustado de las delicias del Señor, que habiendo gustado de las delicias del Señor, luego volverse atrás. Le pasa como a la puerca lavada que vuelve otra vez al cieno, ¿no? ¿Qué dice por allá más o menos el apóstol Pedro? Sí, el apóstol Pedro habla de eso. Y el Señor Jesucristo, Él dijo que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que más de esto del mal procede. Entonces, nosotros tenemos que siempre pensar las cosas antes de comprometernos si podemos o no, porque ahora estamos en el Señor. Antes, cuando no éramos cristianos, mentíamos y no nos importaba.
Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que tomar eso en serio, porque la Escritura dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No solamente eso, que me estoy dando cuenta, hermano Agustín, como todos nos identifican con el Señor como cristianos, si nosotros actuamos de esa manera impíamente, porque eso es ser impío, decir mentiras, o comprometernos y no cumplir, ser irreverentes en las cosas del compromiso, entonces nosotros estamos haciendo que el que, como le dijeron a David cuando se allegó a Betsabé, le dijo: has hecho que mi enemigo murmure de mí. ¿Qué le parece? Sí, así es. El enemigo murmura del Señor. Me dice: y eso que eres cristiano. Por eso es importante entonces eso que se llama testimonio, ¿no es que le llaman? Sí, el testimonio del cristiano, del creyente en Dios es muy importante, porque de eso depende que Dios sea glorificado o que la gente blasfeme en el nombre de Dios. Sí. Blasfemia contra Dios por causa de nuestro testimonio como seguidores de Cristo. Porque no, ya ahí somos seguidores del Señor, seguidores. Cuando nosotros nos comprometemos a seguir al Señor, la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Jesús dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero cuando nosotros nos acercamos a los ídolos para arrodillarnos delante de ellos, estamos faltando a la palabra, hermano Agustín. Sí, así es. Pues, ¿cómo voy a ser yo un cristiano delante de una estatua o delante de alguien diferente? Fíjense lo que pasó con Ananías, Misael y Azarías en el libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego eran esclavos en Babilonia, y Nabucodonosor se hizo una gran estatua y dijo: al sonido del tambor, al sonido de los timbales, al sonido de las maracas, al sonido del cuatro, que no existían, zampoña y qué sé yo, un poco de instrumentos que nosotros no sabemos cuáles eran, ¿verdad? Sí, instrumentos de aire, de cuerda. Todo el que oiga esa zampablera caiga de rodillas y adore a el Dios que yo he levantado. Nabucodonosor, rey de Babilonia, he levantado para honor de mi gloria. Y levantó su estatua. Pero entonces se daban cuenta que habían unos jóvenes hebreos que estaban en el séquito del rey y no adoraban a la estatua del rey. Y el rey había dado una orden: el que no se postre, arrodille, cuando oiga la zampoña, la maraca, el cuatro, la tambor y el otro instrumento, sea echado a un horno de fuego. Y levantaron un horno, hermano Agustín, un tremendo horno. Y entonces acusaron con el rey a los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Sí, lo acusaron con el rey. Rey, cuando usted dio la orden, y toda orden de Media y de Persia no puede ser abolida. Las órdenes no se podían abolir, porque el que la abolía o no las cumplía era muerto. Pero la muerte en ese caso era en un horno de fuego, hermano Agustín. Sí, así era. Y entonces el rey oyó a sus consejeros. Claro, esa noticia iba a llegar bien rapidito. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres eran unos hombres que no dejaban, porque ellos como que eran los tesoreros del rey, y no dejaban que nadie metiera gato por liebre, hermano Agustín, en la finanza del reino. Ellos estaban pendientes y se daban cuenta de todo chanchullo que había, porque el cristiano no debe ser un chanchullero, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces, como no dejaban que los demás metieran chanchullo, porque ellos llevaban los libros y los registros del reino, les tenían mucho cariño, ¿verdad, hermano Agustín? Sí, así era.
Mucho cariño le tenían. Tanto cariño que los estaban vigilando para cuando no se arrodillaran que sonaran los instrumentos para adorar la estatua del rey. Y sonó en el oído de Nabucodonosor, el rey, que Sadrach, Mesach y Abednego desobedecían la orden. Los mandó a buscar. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de mi reino, ¿por qué ustedes cuando suena la zampoña, la maraca y el cuatro y todos esos instrumentos, ustedes no doblan rodillas delante de mi Dios, el cual he levantado para la gloria de mi nombre? Porque era para él, ¿verdad? Sí, ese Dios aproximadamente tenía como la imagen de él, porque él había visto en un sueño una imagen, posiblemente esa imagen era la que tenía ese ídolo. Ajá. Y entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué contestaron, hermano Agustín? Bueno, ellos dijeron que si ellos entraban aquí, ellos de todo modo no iban a adorar a Dios, ellos preferían morir, porque ellos les dijeron, sepa, oh rey, que no adoraremos a tu Dios, y si nos echa del horno, sabemos que nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra, no nos importa. No vamos a adorar a tu Dios, aunque nos tires en tu horno, oh rey. Y se puso bravísimo el hombre. Y mandó a calentar el horno, ¿cuántas veces, hermano Agustín? 7 veces más. O sea que le mandaron a poner más leña, carbón, y a lo mejor hasta tenían por ahí un poquito de alquitrán, ¿verdad? Porque ya lo conocían, el alquitrán que le ponían a los barcos. O sea, petróleo. Eso, el fuego lo avivaba. Y aquel horno, las piedras casi se derretían, hermano Agustín. Aquel horno estaba pero caliente hasta lo sumo. Y entonces el rey mandó a sonar, ¡suenen las trompetas! Y sonaron las trompetas, y los 3 hombres que dijeron, no adoraremos a tu Dios, porque nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Si Él nos quiere librar, nos libra de tu horno. Y si no nos libra, tampoco tenemos cuidado de nuestra vida, porque sabemos que estamos en las manos del Altísimo. El Salmo 23, como dice, hermano Agustín. El Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y en lugar de delicados pastos, me hará descansar. Y no temeré mal alguno, ¿verdad? Sí, ahí dice, no temeré mal alguno. Porque su vara y su callado me infundirán aliento. Ya ellos conocían ese salmo desde la antigüedad, hermano Agustín. Sí, ya ellos lo tenían. Lo tenían en mente, ya ellos sabían. Además ellos eran hijos de sacerdotes, porque ellos eran de la realeza del pueblo de Israel, sí, así que estaban esclavos en Babilonia. ¿Por qué cayeron en Babilonia? Por la idolatría se lo llevaron preso por allá. Porque se fueron a adorar a Baal y a Acera, a la reina del cielo y a Baal, los Baales, porque habían varios. Estaba Moloch también. Y por esa causa estaban en Babilonia, desterrados, estaban cautivos por la idolatría. Pero ahora estos hombres en Babilonia se pusieron y se amarraron bien el cinturón del pantalón, hermano Agustín. El cinturón se lo amarraron bien y le dijeron al rey, no adoraremos, rey. Y entonces el rey mandó a buscar 3 hombres altotes, tal vez de 2 metros de alto, fornidos, con mucha fuerza. Los levantaron como si fuesen muñecos, hermano Agustín. Sí, en el vilo los levantaron. Se acercaron a la boca del horno y cuando abrieron el horno de una vez los lanzaron. ¡Guácala! Cayeron aquellos en medio del horno. Tenían fuerza, ¿verdad? Sí, así era. Mira que eso está en Daniel capítulo 3 y la parte donde lo lanzan en el horno está en el versículo 22. Dice, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, las llamas de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Cayeron dentro del horno, mi amigo. ¿Está oyendo usted que me está escuchando? Cayeron dentro del horno aquellos 3 hombres. Pero sucedió algo extraño y extraordinario que lo vio el rey. El rey parece que estaba por allá sentadito mirando qué pasaba ahí y cómo lanzaban a la gente, hermano Agustín.
Y no le llegaba el olor a parrilla, no le llegó el olor sino la parrillita que estaba a la puerta del horno, porque los hombres que lo lanzaron se quemaron, quemaduras de primero, segundo y tercer grado, hermano Agustín, salieron corriendo y cayeron muertos ahí a los pies del rey, porque como ellos lanzan, ellos no caen dentro del horno, pero el fuego viene y los quema. Ellos no cayeron muertos enseguida, salieron corriendo, desesperados, y caen a los pies del rey. Cuando caen a los pies del rey, el rey entonces los ve muertos allí, y mira para el horno, y resulta que ve en el horno 4 personajes caminando que se pasean, y están paseando de pie, hermano Agustín. 4 personajes, y se paseaban a la derecha y a la izquierda. Y entonces dice el rey: ¿cuántos tiramos en el horno? Le gritaron. Mi rey, eran 3, pero yo veo 4. ¿Qué le parece, hermano Agustín? Bastante glorioso. Nuestro Dios es maravilloso. Y entonces le dice: Sadrach, Mesach y Abednego, salgan acá, siervos del Dios Altísimo. ¿Lo reconoció, hermano Agustín? Sí, así era. Siervos del Dios Altísimo, vengan acá. Y entonces todos los del reino se acercaban, y resulta que no se les había quemado, pero ni siquiera una cuerda del zapato, hermano Agustín, porque sí, debía haberse quemado aunque sea la ropita, ¿verdad? Sí, mira, como dice aquí en el versículo 27, dice: se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre ninguno de ellos. Cuando pases por las aguas, no te anegarás, y si por el fuego, no te quemarás. Hay un verso así en Jeremías, ¿es la cosa? En el libro del profeta Isaías. En Isaías. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, y aunque por el fuego, no te quemarás. Se cumplió. Exactamente. Es una promesa del Dios nuestro, hermano Agustín. Sí, así es. Y entonces el rey saca un edicto: el que blasfeme contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios que libra del fuego, y blasfeme contra ese Dios, sea echado en el horno de fuego. Y la estatua, destrúyenla. Y mandó a destruir la estatua, hermano Agustín. Sí, así fue. Porque ya él sabía que esa imagen no tenía la autoridad para que él quería, pues, que se manifestara allí. No hubo nada, ninguna respuesta de parte de ese Dios. Ese Dios al que él había querido que adoraran no sirvió de nada. Pero el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de Daniel, hermano Agustín, también. Sí, así fue. El Dios de Daniel. Resulta que Daniel era la mano derecha del rey. También era uno de los que lo cuidaban, consejero, y además que le cuidaba también las finanzas del reino. Por eso estos 3 jóvenes trabajaban para el rey, porque eran hombres de renombre, hombres que eran fieles y temerosos de Dios, como pasó con Job, ¿verdad? Sí, Job, sí. Temeroso de Dios, justo, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Qué condiciones tan especiales para el que ama al Dios vivo, hermano Agustín. Sí, así es. Job tenía esas 3 virtudes de parte del Señor, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios, apartado del mal. Ese fue Job. Ananías, Misael, Azarías y Daniel pasaron a ser entonces hombres de renombre en Babilonia, hermano Agustín, porque conservaron la fe y la promesa. Jehová era su Dios y no iban a prevaricar contra él. Sí, así fue. Ellos honraron a Dios y Dios también lo honró a ellos, porque una de las cosas que dice Dios es: yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán estimados como nada. Así le dijeron a Salomón, pero se lo dijo fue su papá: hijo mío Salomón, sirve con corazón perfecto al Dios de tu padre. Mira, Salomón, si tú le sirves al Dios que yo le he servido, Él te guardará, te ayudará, te bendecirá.
Pero el día que tú te olvides de él y lo deseches, él también te desechará. O sea, cuando se olvidara de ese Dios, iba a ser, y eso solo sucedió, y entonces muere Salomón, y el reino es dividido en los tiempos de su hijo Roboam. Ya Dios se lo había mandado a anunciar por medio del profeta. Un profeta vino a Salomón y se lo había dicho. Y este profeta habló también con Jeroboam. Y Jeroboam, rey de Israel, fíjense lo que hizo el rey de Israel. Al mandar a Israel a sus tiendas, o sea, volver a sus predios, a sus regiones. Y Judá que se encargue de sus asuntos. Y el rey, dice aquí en la lectura, que cuando el rey mandó a cobrar los impuestos, y fue él también y el cobrador de impuestos a Israel, o sea, a las montañas donde estaban los israelitas, a los pueblos, pues. Hermano Agustín, lo sacaron corriendo. Sí, ellos tuvieron que salir huyendo y allí lo sacaron a palo, mano. Porque la gente le iban a echar una paliza. A palo lo iban a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque les había dicho, si mi padre los trató con abrojo, yo les voy a mandar escorpiones. ¿Qué le parece, hermano Agustín? Bastante cruel esa respuesta de este hijo de Salomón. Y de allí en adelante hubo disputa, o sea, guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Y Roboam se quedó con Jerusalén, el reino del sur. Y Jeroboam, al reino del norte, le ordenó a su pueblo, no vayan a Jerusalén. Pero ¿cómo hago para que no vayan para Jerusalén? Ah, ya sé. Voy a poner un altar en Betel, al norte, y voy a poner un altar en Dan, aquí al sur. O a lo mejor Betel era más cerca y el otro era más allá. No me acuerdo bien ahorita. Lo cierto es que levantó 2 altares. ¿Y sabe qué fue lo que mandó a hacer, hermano Agustín? Sí, mandó a hacer unos becerritos allí en cada altar de eso. 2 becerros. 2 becerros para que los adorase el pueblo y para que no fuesen al templo de Jerusalén a adorar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y al Dios de Ananías, Misael y Azarías, los que Nabucodonosor tiró en el fuego. ¿Qué le parece? Sí, así era. Y ese toro era a Niro, que era el famoso cazador que había muerto muchos siglos atrás y que la gente lo adoraban como Dios. Y allá en Egipto también lo adoraban, hermano Agustín. Cuando ellos salieron de Egipto adoraban al becerro. Sí, así era. Tenían un dios, Horus. Horus era un cuerpo de hombre, cara de pájaro. Pero el otro era cuerpo de hombre y parecía un toro. Con cabeza de toro. Con cabeza de toro. Entonces ellos se hicieron becerros de oro y decían, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué le parece? La gente que conocía la palabra no decían nada, se rendían así como diciendo, el rey dice esto, vamos a obedecer. Entonces, por eso, los gobernantes tienen que ser muy celosos acerca de a quién están dando la gloria, a quién están adorando, porque arrastran al pueblo a dioses que no son verdaderos. Tenemos, desgraciadamente, ejemplos en nuestra tierra. En el mes de septiembre se reunieron en Miraflores los cristianos con el presidente y él dijo, Venezuela para Jesucristo. Pero unos días después hubo una gran celebración y una gran fiesta por allá por Lara y adoraron a la Reina del Cielo, hermano Agustín. Y desgraciadamente la cabeza del reino
adoró también a esa entidad. Y el 3 de enero se vio el resultado, porque el 3 de enero nos bombardearon, mataron a un gentío y se llevaron preso al gobernante que había jurado que Jesucristo era el Señor de Venezuela. No se puede jugar con el Señor del cielo, hermano. No se puede jugar con la fe. Hay que tener mucho cuidado, porque es mejor no comprometerse que comprometerse y no cumplir. Y eso es terrible. Sadrach, Mesach y Abednego cumplieron en la promesa. Jehová, el Dios del cielo, es nuestro Dios. Y sabemos que por la palabra, en el libro de Jeremías, capítulo 30 y 31, 33, algo así, en Jeremías, vamos a ver, en Jeremías 31, 33, creo que era ese, dice, Jehová dice, y mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo que hablo, he aquí estaré presente. Y él está diciendo que se presentaría y que estaría presente. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Qué le parece? Sí, así es, y es bueno conocer a Dios porque de esa manera uno sabe cuál es su voluntad, porque hay muchas personas que no conocen lo que Dios le agrada porque no tienen el conocimiento de la Biblia, pero si tiene una Biblia, lea la Biblia y así usted va a entender qué cosa le agrada a Dios y cuáles no. En Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea que el compromiso de Egipto lo rompieron los israelitas cuando fueron a Babilonia y después regresaron y volvieron a romper la promesa cuando mandaron al Señor a la cruz. Porque el Señor dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y todos me conocerán. ¿Quién no conoce a Jesús, hermano Agustín, en toda la faz de la tierra? ¿Quién no conoce ese nombre sublime, maravilloso, poderoso y grande? Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. ¿Quién no lo conoce? Casi todos han oído acerca de Jesús, pero no saben realmente quién es Él, porque cuando una persona lo reciba como Salvador y Señor, allí es cuando va a saber quién es Jesús realmente. He aquí vienen días, dice el Señor, haré un nuevo pacto. Y el nuevo pacto está en 1 Corintios 11:25. Vamos a 1 Corintios 11:25. A ver qué nos dice la palabra en Corintios 11:25. ¿Lo tiene ahí, hermano Agustín? Sí, aquí lo tengo. 1 Corintios 11:25 dice así. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Está viendo el nuevo pacto? Sí, ahí está. Ese es el nuevo pacto. ¿Y qué dijo Jehová? Haré un nuevo pacto, no igual como el que hice con ustedes en la tierra de Egipto, porque ustedes invalidaron mi pacto. Yo dije que iba a ser su Dios. Cuando ustedes levantaron el templo, yo dije que iba a estar en ese templo. Y que todo el que viniera a ese templo a orar y clamar y se arrepintiera de sus pecados, como dice el libro de Salomón, ¿verdad? Cuando inauguró el templo. Si todos yo mandara la pestilencia y vinieren y se postraren y se arrepintieren de sus pecados, yo oiré desde los cielos y perdonaré su tierra. Pero ¿y el templo dónde está, hermano?
Bueno, ahorita Israel no tiene templo y aquel tiempo cuando... ¿Por qué? Porque echaron al que dijo, he aquí un nuevo pacto con ustedes haré, el nuevo pacto en mi sangre. Pero días antes de que lo llevaran a la cruz, él dijo que ese templo estaba desierto y que ya allí no moraba él. ¿No lo dijo? Sí, así era, y el templo ellos mismos lo profanaron porque antes que fueran llevados cautivos a Babilonia, ellos tenían allí dioses ajenos, ya metidos hasta dentro del templo. Entonces ellos invalidaron el pacto. Por eso entonces viene el Señor, para que toda la tierra conozca y sepa su nombre, y todos conocerán mi nombre. ¿No lo decía aquí en la lectura que en Jeremías 31, 30 y 33? Y todos conocerán mi nombre, ¿no es que decía? En Jeremías. Claro que sí. Bueno, el Señor, Él siempre se ha revelado y las personas que conocen... 31, 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Quién no conoce al rey que vino, al rey que estuvo aquí con nosotros? ¿Quién no lo conoció en Israel? Especialmente ellos. Y así era, Él llegó a ellos y ellos lo escucharon. Lo desecharon, lo desecharon después. Sí. Lo mataron porque no entendieron que Él era el que venía a redimirlos de sus pecados. Pero ellos esperaban, era un hombre guerrero que viniera a combatir al pueblo que estaba allí, que ellos dijeron, no somos, nadie nos ha esclavizado, y eran esclavos de los romanos, porque no podían hacer nada sin la anuencia de los romanos los dominaban. Pero como ellos desecharon al Señor y no creyeron, entonces el Señor dijo del templo, en Mateo fue que lo dijo, o en Mateo o en otro de los libros. En Mateo capítulo 24 habla de la destrucción del templo. La destrucción del templo. Capítulo 24 de San Mateo. ¿Verdad? Señales antes del fin. La venida del Hijo del Hombre. Pero yo sé que aquí dice que Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuánto quise reunir a tus hijos como la gallina bajo las alas? Pero no quisiste. Vuestro templo os es dejado desierto. Esas son palabras del Señor. Sí, sí. Y en el año 70 el templo fue destruido hasta el día de hoy. No tienen dónde ellos ir hasta que no reconozcan al Mesías, pero ellos lo esperan de todas maneras en su segunda venida. Pero usted y yo lo esperamos antes de la segunda venida, hermano Agustín. Por eso decimos Maranata, Cristo viene. Y viene a buscar un pueblo santo, puro, sin mancha y sin arruga. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Si usted es buen lector de la palabra, usted se dará cuenta que todo está en la Biblia. Todo está aquí en este libro maravilloso. Así es que yo aconsejo que leamos la palabra y no seamos como Salomón, porque el sabio Salomón olvidó la palabra de Dios, que le fue ordenado: al lado de tu trono tendrás el libro de la ley para que medites y la leas todos los días. No es todos los días, todos los días de tu vida, porque Él te dará la sabiduría y serás un pueblo que triunfarás en todo lo que hagas. Pero creyeron más en lo que hay en el cerebro que lo que había escrito en ese libro, para poderlos ayudar, para que el cerebro les pensara bien.
Si nosotros no leemos la palabra del Señor, nos vamos a poner duros como el corazón de Salomón. ¿No? Y también si la persona no lee la Biblia, entonces lo que ha aprendido de la Biblia se le va olvidando poco a poco y llega un momento que ya no se acuerda cómo dicen los textos en su manera completa. Entonces tiene que leer siempre la Biblia, así se sepa lo que la Biblia dice, léalo siempre y de esa manera Dios le va a revelar algo allí que usted no sabe, no entiende y Dios se lo va a decir, porque la Escritura se entiende, como dijo el apóstol Pablo, de la manera espiritual, porque ella es material porque fue escrita por hombre, pero también es espiritual porque vino del Espíritu Santo de Dios. Entonces leemos en Mateo 23, 37. San Mateo, capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la casa no está porque fue destruida en el año 70. Todavía esta palabra no la pueden decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que el templo no esté edificado. Y el apóstol Pablo dice, cuando veáis sobre el monte la abominación desoladora, Daniel fue el que dijo, la abominación desoladora. Y la abominación desoladora está en el lugar del templo, hermano Agustín. El Señor Jesucristo también habló de esa abominación desoladora. Entonces dice que Él está a la puerta. El segundo día ya se está cumpliendo. Todas las naciones, cuando todas las naciones conozcan mi nombre y sepan la palabra, entonces vendrá el fin. No es el fin para que se acabe el mundo, hermano Agustín. Sí, así es. Sino el fin para que el anticristo comience a reinar. Reinará por 7 años. Al final de los 7 años, entonces será depuesto de su cargo, será atado por un ángel que lo llevará al infierno con una gran cadena y será limpiada la tierra, y todos los que destruyeron la tierra serán enviados con Satanás al Averno. Todos los que prevaricaron, todos los mentirosos, todos los que hacen maldad, todos los que roban, matan, los que son disolutos en el sexo, todos los que andan viviendo sin casarse, porque son fornicarios, y todos los adúlteros serán lanzados al lago de azufre y fuego, al final. Pero cuando el Señor venga en las nubes del cielo, entonces vendrá el milenio sobre la tierra. Velar y orar para que seamos dignos de alcanzar aquel día. No, nosotros tenemos que velar y orar para que seamos dignos de ser arrebatados por el Señor a aquel día que está cerca. Por eso decimos, Maranata, esa es la promesa para nosotros los cristianos. Hermano Agustín, hemos llegado al final de nuestro programa por la tarde de hoy, por lo cual, léanos un salmo, por favor. Si usted tiene algo por allí para que podamos despedirnos con la palabra del Señor. Aquí dice la palabra del Señor en el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Así que el camino del Señor es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si en esta tarde usted ha entendido que necesita la salvación de su alma, que necesita que Cristo le perdone sus pecados, repita conmigo esta palabra: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre,
Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, soy tuyo desde ahora y para siempre. Voy a hacer una oración por ti que acabas de recibir a Cristo como tu Salvador y Señor. Padre Celestial, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, te ruego, Señor, por todo lo que en esta tarde te han recibido como Señor y Salvador. Te ruego que les perdone, que les limpie con tu sangre y que el nombre de ellos quede, Señor, anotado en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu entre a sus corazones y les guíe desde ahora en adelante a todo lo que tengan que hacer para agradarte a ti. Amén. Hemos llegado al final por la tarde de hoy. Dios me les bendiga y hasta la próxima semana.